pacientes. Voy a también, al azar, de vez en cuando, les cuento, de cuando en cuando voy a hacer paradas y voy a llamar, ¿correcto? Al azar, así, a ver. Si en 5 o 10 segundos no responden, se supone que falta, ¿ya? ¿Correcto? Entonces les pido que estén atentos, ¿ya? Estén atentos, porque en cualquier momento puedo llamar a cualquiera de ustedes. Muy bien. ¿Se ve mi pantalla, por favor? ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, ok, muy bien. Entonces vamos a hablar un poco de motilidad gástrica. Vamos a continuar. Intestinal, funciones secretorias del tubo digestivo y finalmente secreción salival. Bueno, voy a continuar. Bueno, quien les habla es el profesor Jesús Araujo Castillo, ¿ya? Y vamos a continuar la parte de gastro. A ver, ayer nos habíamos quedado para ver esto, ¿no? Miren, esta es una gráfica muy interesante. Siempre hacemos preguntas sobre esta diapositiva y muchas veces a veces se olvidan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Generalmente, usted había comenzado ayer diciendo que generalmente hay estímulo eléctrico, se genera estímulo eléctrico a nivel gastrointestinal. Ese estímulo eléctrico se va a propagar ¿por dónde? El tejido muscular, por el tejido muscular, para producir una contracción, ¿correcto? Generalmente las células musculares generalmente van a presentar un cierto potencial de membrana, ¿ya? Generalmente hay un cierto potencial de membrana y también hay un cierto potencial de membrana en reposo, en reposo. Generalmente el potencial de membrana en reposo, jóvenes, el potencial de membrana en reposo, en promedio más o menos oscila en promedio entre menos 60 a menos 50 milivoltios, ¿no? Ustedes ya llevaron el tema de cardio, ¿correcto? Sí, doctor. Justo llevaron, ¿no? Muy bien, y han sacado buenas notas la mayoría. Entonces, generalmente, así como hay un potencial de membrana en reposo a nivel cardíaco, también hay un potencial de membrana en reposo a nivel gastrointestinal. ¿Correcto? Generalmente, en promedio, ese potencial en reposo más o menos varía entre menos 60 a menos 50 milivoltios. ¿Correcto? Luego, generalmente hay algunas fluctuaciones, ¿correcto? En cuanto al potencial de membrana en reposo, y que esas fluctuaciones pueden variar entre 5 a 15 milivoltios, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, eso lo dice en el Gannon, en el Guyton, ¿no? ¿Correcto? Por ejemplo, esas fluctuaciones entre menos 5 a menos 15, ¿no? Milivoltios, ¿correcto? Son las que van a producir las ondas lentas. Estas son las ondas lentas, como podemos ver acá, miren, estas ondas lentas, ¿ya? Generalmente no van a producir contracción muscular, ¿no? Pero puede producir algunas contracciones a nivel gastrointestinal. A ver, vuelvo a repetir. Generalmente el potencial de membrana en reposo a nivel gastrointestinal varía entre menos 60 a menos 50 milivoltios, ¿correcto? Luego ese potencial de membrana en reposo tiene ligeras fluctuaciones en el potencial de membrana, ligeras fluctuaciones. Por ejemplo, puede variar, por ejemplo, de menos 50, puede variar hasta menos 45 milivoltios, luego a menos 50, luego puede llegar hasta menos 40, ¿no? Esas pequeñas fluctuaciones que puede presentar. Esas son conocidas como las ondas lentas, ¿ya? Y generalmente esto se presenta en reposo. Generalmente no ocasiona contracciones a nivel del tubo gastrointestinal, a excepción del estómago, ¿ya? Muy bien. Y usted sabe muy bien, cuando hay un potencial de membrana en reposo, muchas veces puede ser que existan estímulos o existan cargas positivas que ingresan al intracelular, y cuando ingresan cargas positivas al intracelular, ¿correcto? Se alcanza un potencial umbral, puede ser menos 40 milivoltios, y se genera estímulo para que sigan ingresando cargas positivas al intracelular, ¿no? Y de esta manera se da la despolarización. La despolarización, ustedes lo saben muy bien, bueno, en la parte gastrointestinal, es un proceso en el cual implica generalmente que el intracelular se hace más positivo, o también menos negativo, ¿ya? Por ejemplo, el intracelular ya no va a estar tan negativo, ¿no? Por ejemplo, puede variar a menos 50, menos 40, menos 30, menos 20, ¿correcto?
y se va a dar la despolarización. Y bueno, y se van a generar unas ondas muy importantes que se conocen como esas ondas en espiga, ¿no? Estas ondas en espigas son las que generan contracción muscular, ¿correcto? Entonces, profesor, estas ondas en espiga se producen cuando se alcanza un potencial umbral y luego se da la despolarización, ¿correcto? Estas sí son las que van a producir contracción muscular. Y esto puede ser estimulado, estas ondas en espigas, ¿por qué puede ser estimulada? Por ejemplo, por la distensión. Habíamos dicho cuando a nivel gastrointestinal ingresa un alimento, ¿qué pasa con los intestinos? Se ¿Relajan? Distienden. se relajan y se distienden, ¿no? Correcto. Muy bien, perfecto, se distienden, ¿no? Ya, muy bien. Y esa distensión, muchachos, es estímulo para que se generen más ondas en espigas, ¿no? Otro también factor estimulante de la contracción muscular, ¿no? Es la acetilcolina y también el parasimpático, ¿ya? A nivel, miren, pregunta de examen, ¿no? ¿Cuáles son los factores estimulantes de la contracción muscular o que también generan ondas en espigas? Por ejemplo, la distensión intestinal, la liberación de acetilcolina y parasimpático, ¿no? Favorecen el peristaltismo, favorecen la contracción muscular y también favorecen la mayor producción de secreciones a nivel intestinal. Mientras que la noradrenalina, el simpático, va a producir fenómenos de repolarización e hiperpolarización, ¿no? Entonces, ¿qué hará la noradrenalina? Por ejemplo, a nivel gastrointestinal, disminuye, la noradrenalina va a disminuir las contracciones musculares a nivel intestinal. El simpático, la noradrenalina y el simpático, noradrenalina y simpático, ya generalmente van a producir más hiperpolarización. Y si producen más hiperpolarización, correcto, se va a hacer más negativo. Muy bien, ya no va a estar en menos 60, menos 70. Se irá a menos 80, menos 90, menos 100 milivoltios, ¿no? Ese potencial. Y generalmente va a disminuir las contracciones y disminuyen las secreciones, ¿correcto? Muy bien. Algo también importante es que hay personas, estimados y futuros doctores, que a nivel gastrointestinal, a nivel gástrico, puede ser que las contracciones a nivel gástrico estén aumentadas o estén disminuidas, ¿no? Profesor, ¿qué? Hay personas que presentan que las contracciones a nivel gástrico estén aumentadas, sí, sí, correcto, ¿no? Y miren, eso se conoce como disritmias gástricas. Generalmente en una persona normal se producen ondas en espiga y esas ondas en espiga, por ejemplo, hemos dicho, ya que van a generar contracción muscular. Pero también hay un proceso que se llama bradigastria. Entonces, una bradigastria significa que hay una disminución de las contracciones gástricas, porque hay una disminución de estas ondas en espiga. Ya hay una disminución. Profesor, pero también hay personas en el cual, ¿no?, la contracción muscular, las contracciones múltiples pueden estar aumentadas en algunas personas, sí, ¿no? En algunas personas puede ser el factor genético o también por algunos fármacos que las contracciones a nivel gástrico pueden estar incrementadas. Eso se conoce como taquigastria. Profesor, ¿y cómo se puede determinar esto, no? Hay dispositivos, así como ustedes han visto, hay dispositivos que se pueden colocar a nivel cardíaco, a nivel torácico, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes a nivel cardíaco qué dispositivos se pueden colocar para ver cómo está la actividad eléctrica del corazón? EKG. El EKG, perfecto, muy bien. ¿Qué otros dispositivos a nivel cardíaco? Holter. El Holter, muy bien, ¿no? Perfecto, muy bien el Holter. Pero también hay dispositivos a nivel de la pared abdominal, ¿no? Estos dispositivos van a medir la actividad eléctrica. Y al medir la actividad eléctrica, de esta manera también va a medir las contracciones que se pueden presentar a nivel gástrico, ¿ya? Muy bien. Miren, y esto justo lo van a ver ahora o lo han visto en la parte de su práctica, ¿no? Por ejemplo, ¿qué fármacos producen retraso en el vaciamiento gástrico?
El estómago, generalmente cuando los alimentos ingresan al estómago, el estómago va a tener movimientos de contracción y mezcla. O sea, a nivel del estómago hay movimientos de mezcla de los alimentos y hay movimientos también de avance de los alimentos. Esos movimientos a nivel gástrico van a permitir también que se dé el vaciamiento gástrico, ¿no? O sea, que pasen los alimentos desde el estómago, pueden pasar del estómago hacia el duodeno, ¿correcto? Pero hay algunas sustancias que van a producir el retraso del vaciamiento. Y si se produce el retraso del vaciamiento, se va a quedar más tiempo, se quedan más tiempo los alimentos en el estómago, ¿no? Y si se queda más tiempo en el estómago, eso puede producir distensión abdominal, reflujo, eructos, etc. Y por ejemplo, miren acá, ¿qué fármacos pueden producir retraso del vaciamiento gástrico? Por ejemplo, los Opioides. opioides, ¿no? Los opioides, ¿no? A ver, voy a llamar al azar, vamos a tomar lista, vamos a ver. A ver, auditoría, a ver, llamamos a Geraldine. Geraldine, Sí, doctor, buenas tardes. hola hija, buenas tardes. A ver, dígame dos opioides. Ya llevaron fármaco, ¿no? No, todavía no, doctor. Ya, muy bien. Correcto. Ya se No, salvaron un poquito. Pero no, pero el estudiante de medicina tiene que saber de todo un poco, pues. A ver, a ver, Xiomara está levantando la mano. Muy bien, Xiomara. 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 Sí, doctor, buenas. Ok, hija, muy bien. A ver, dígame dos opioides. Disculpe, doctor, ¿qué dijo? Opioides. Opioides. Ujú. Ah, ¿puede ser la oxicodona y la morfina? Muy bien, hija, lo máximo, muy bien, ¿no? La oxicodona, ¿no? Usted veía mucho el doctor House, que paraba consumiendo oxicodona, ¿no? Sí, doctor. Muy bien, muy bien. A ver, Jorge Luis, muy bien. Jorge Luis. Jorge Luis Cabrera. A todos los que me están respondiendo, presente, presente, presente. A ver, Jorge Luis. No, José Luis, ¿no? José Luis. A ver, José Luis. José Luis a la 1, a las 2, a las 3. Falta, José Luis. Muy bien. doctor, cuenta lo que respondí anteriormente. Claro, claro, sí, todos los que me están respondiendo, Sofía, sí, no se preocupe. Y puedo volver a llamar, ¿ah? Ya, José Luis no está. José Luis Cabrera, ¿no? Falta. A ver, Armando. Armando Centeno. Buenas, doctor, buenas tardes, aquí estoy. Hola, hijo. Muy bien, claro, así se responde. Muy bien. Hijo, dígame otros dos opioides. Dos opioides. Opioides. Ya, Alison. ¿Cuál es Alison? Dígame dos. Otros dos. Buenas tardes, doctor. Hola, También Alison. podría ser la hidrocodona y la codeína. Claro, ¿no? Codeína, la codeína, O también podría ser la metadona. metadona, y otro más conocido es el tramadol, ¿ya? El tramadol. ¿Y esos fármacos para qué son los opioides? ¿Ah? ¿Para qué? ¿Para qué son los opioides? Yo puedo responder. Claro, Sofía, por Eh, supuesto. Bueno, lo utilizan, diría mucho los médicos últimamente, más que todo en emergencia, para el manejo del dolor de moderado a intenso. Bueno, dependiendo también, ¿no? Perfecto, muy bien, Sofía, muy bien. Todos ustedes van a utilizar ese fármaco. Por eso me he detenido un rato. Todos van a utilizar y tienen que saber, ¿correcto? Los opioides son analgésicos, ¿no? Derivados del opio, ¿no? Generalmente son para el dolor moderado a dolor severo. Muy bien, continuamos, ¿no? Profesor, lo que pasa es que esos opioides producen retraso del vaciamiento. También producen una disminución del peristaltismo, también producen estreñimiento, ¿ya? Jóvenes,
Nunca lo olviden, por favor. Los opioides generalmente son fármacos analgésicos que van a producir disminución del peristaltismo, disminución del vaciamiento gástrico o retraso del vaciamiento gástrico, ¿ya? No lo olviden, por favor. Voy a volver a llamar en un rato, tomando lista. Miren, acá está, por ejemplo, miren, acá está el tramadol, ¿no? El tramadol, los opioides son fármacos que producen disminución o retraso del vaciamiento gástrico. Nunca lo olviden, por favor. Siempre hago una pregunta. De acá siempre pregunto una o dos diapositivas. Una o dos preguntas de esa diapositiva, ¿no? Los opioides producen retraso del vaciamiento gástrico. Otros, los anticolinérgicos. Los antidepresivos, ¿no? Los antidepresivos tricíclicos, ¿no? Generalmente personas que sufren de depresión, ¿no? Acá vemos justo un caso de depresión. Y muchas veces estos pacientes toman antidepresivos tricíclicos. El detalle dentro de las complicaciones, las reacciones, puede producir retraso del vaciamiento gástrico, disminución del peristaltismo, ¿no? Otros, los calcioantagonistas. Los calcioantagonistas, eso sí lo han visto en cardio. Dígame un calcioantagonista para cualquiera. Jóvenes, calcioantagonistas vistos en cardio. ¿Están ahí? Jóvenes, ¿me escuchan? ¿O no hay nadie? Doctor, ¿sería El nicardipino. Sí, claro. Ya, nicardipino. Otro. Procardia. ¿Ah? Verapamín. Verapamilo, diltiazem, correcto, muy bien, ¿no? Por ejemplo, Nifedipino. nifedipino, ¿no? El famoso nifedipino. Jóvenes, ustedes han llevado cardio hace poco, ¿no? Nifedipino, anglodipino, verapamilo, diltiazem, ¿correcto? Son fármacos calcioantagonistas utilizados como antihipertensivos, ¿no? Para la presión. Y estos fármacos generalmente pueden producir retraso del vaciamiento gástrico. Otro, la progesterona, ¿no? La progesterona, una hormona. También habíamos dicho que no, que la progesterona también produce a nivel del... A ver, voy a llamar, a ver. A ver, voy a llamar al azar. De paso voy tomando lista. A ver, Cristian. Cristian, ¿es ahí, Cristian? Cristian Salvador. Sí, doctor, perfecto. Ok, muy bien, Cristian. Hijo, ¿qué hacía la progesterona a nivel del esfínter esofágico inferior? No recuerdo, doctor. ¿Ayer estuvo en clase? Ya, muy bien, a ver, ya, a ver. No se preocupe, por ahí le va a ayudar Yadira, a ver, Yadira. Yadira, a ver. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Disminuía la presión, haciendo que se pueda dilatar. Muy bien, miren, perfecto, ¿no? Muy bien, muchachos. Disminuía la presión del esfínter esofágico inferior y de esta manera lo relajaba, de esta manera dilataba el esfínter y eso podría ocasionar reflujo, ¿correcto? ¿Ya? Muy bien, jóvenes, está bien. Presten atención, jóvenes. Les había dicho de todos los exámenes de fisio, el de gastro es el que tiene mayor nivel. ¿Ya? Les pido por favor. Les estoy pidiendo. Ayer también les dije eso en la clase presencial. ¿Ya? Miren, miren, ahorita justo Yadira me ha contestado. ¿Ya? A ver, continuamos. Gracias, Yadira.
Este ya muy habíamos visto, esto vimos, los antidepresivos, los calcioantagonistas, la progesterona, el octreotide, ¿no? El octreotide también es otro fármaco que va a producir retraso. Profesor, ¿el octreotide para qué se da? Generalmente, el octreotide es un fármaco utilizado con los pacientes que tienen cirrosis, ¿no? Cirrosis, los que tienen varices esofágicas. Lo que hace el octreotide es disminuir la perfusión a nivel sanguíneo, a nivel de las venas esofágicas. Disminuye el flujo sanguíneo a nivel de las venas esofágicas y de esa manera disminuye las posibilidades de sangrado, ¿no? Generalmente pacientes que han tenido hemorragia digestiva o por varices esofágica, generalmente se le coloca este fármaco, ¿no? Este fármaco, ¿no? Para disminuir el sangrado por las varices esofágicas, pero también lo más importante es que produce retraso del vaciamiento gástrico. Otro, por ejemplo, son los inhibidores de bomba, producen retraso del vaciamiento gástrico. Por ejemplo, acá tenemos miren acá, justo, un fármaco inhibidor de la bomba de protones. El omeprazol, ¿no? El omeprazol es un fármaco inhibidor de la bomba de protones, por ejemplo, el omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, son fármacos que inhiben la bomba de protones y de esta manera disminuyen la producción de ácido clorhídrico, ¿ya? Otros fármacos como los anti-H2, como ¿no? E hidróxido de aluminio, también producen retraso en el vaciamiento gástrico, el interferón alfa, otros fármacos como el levodopa, el sucralfato, los agonistas beta-adrenérgicos, hormonas como el glucagón, otro, la calcitonina, el alcohol, tabaco y la tetraído cannabinol, son fármacos que también van a producir todos ellos retraso en el vaciamiento gástrico, ¿no? Disminuyen el peristaltismo también, disminuyen la contracción muscular gástrica y de esta manera hace que se quede más tiempo el contenido a nivel gástrico. Muy bien, pero profesor, pero si así como hay fármacos que disminuyen el vaciamiento gástrico, también imagínense, hay fármacos que aceleran, ¿no? El vaciamiento gástrico, ¿no? Que favorecen el vaciamiento gástrico, o sea, que se quede menos tiempo. Y el clásico, el muy utilizado a nivel mundial es, por ejemplo, la metoclopramida. La metoclopramida es un procinético por excelencia. La metoclopramida es un procinético por excelencia, ¿no? Es muy, pero muy utilizada en todos los hospitales, clínicas, ¿no? Eso es clásico, ¿ya? La metoclopramida es un buen procinético, ¿no? Aparte también acelera el vaciamiento gástrico. ¿Y cómo si lo acelera? Aumentando las contracciones a nivel gástrico. Otro, la clevoprida. Otro también muy utilizado, lo voy a subrayar porque es muy utilizado, la cisaprida, es otro fármaco, también un procinético, acelera el vaciamiento gástrico. Otro, la cinataprida. Otro también muy conocido, a ver, lo voy a subrayar sobre todo los más utilizados, la mosaprida, la domperidona, también es otro. Y otro también, por ejemplo, acá tenemos a un antibiótico. Por ejemplo, tenemos a un antibiótico que son, por ejemplo, los macrólidos. Los macrólidos es un grupo de fármacos, son antibióticos. Por ejemplo, a ver, díganme un macrólido, jóvenes. Un macrólido. A ver, por ahí alguien que levantó la mano. ¿Quién levantó la mano? La eritromicina, doctor. Ok, Acitromicina. eritromicina, acitromicina. ¿Quién fue que dijo? Varón. Ah, yo, doctor, Brian Sáenz. Brian, muy bien. Brian. ¿Y su compañera? ¿Quién fue? Vidarte Vergaray. Ok. Vidarte Vergaray. Estoy tomando nota, jóvenes, ¿ah? Estoy con mi lapicerita de todos los que participan. Y los que llamo también. Entonces, miren, claro, dentro de los macrólidos son fármacos para las infecciones bacterianas, ¿no? Bacterianas, generalmente para gram positivos, ¿no? Ahí está la eritromicina. Voy a escribirlo, ¿no? Profesor, ¿cuál? La eri... El profesor no lo dijo, sí, yo voy a decir, hasta lo escribí. La eritromicina. La eritromicina.
La eritromicina, la claritromicina, la acitromicina. Profesor, ¿y para qué se utilizan esos antibióticos? Por ejemplo, para las infecciones de oído, las infecciones de garganta, ¿no? Generalmente, ¿no? Infecciones a nivel de tracto respiratorio superior. Ya no olvidemos. Por ejemplo, si imaginemos, a ver, futuros doctores, imaginemos si yo tengo un paciente en la cual tiene reflujo, en el cual tiene distensión abdominal, ¿no? Tiene eructos, se nota que no digiere bien la comida, ¿no? Y también clínicamente se evidencia que su peristaltismo esté disminuido, entonces podemos dar algunos fármacos, ¿no? Como metoclopramida, cisaprida, mosaprida, ¿no? ¿Ya? Que van a favorecer el peristaltismo y también favorecen o aceleran el vaciamiento gástrico. O sea, acá imaginemos el contenido que exista alimentario, ¿no? A nivel gástrico va a favorecer y va más rápido, va a salir del estómago y va a pasar, por ejemplo, al duodeno y al intestino, ¿no? Muy bien. ¿Algo? Sí, alguien levantó la mano. Yo, doctor, una consulta. Hija. Bueno, como me han metido todos esos medicamentos, ¿por qué la metoclopramida puede hacer vomitar? Justamente porque acelera el vaciamiento gástrico. Sí, claro, es que lo que pasa es que la metoclopramida tiene muchas reacciones adversas también, hija. ¿No? Por ejemplo, la metoclopramida puede producir también, en algunas personas es tanto el peristaltismo que puede causar vómitos también. La metoclopramida también puede producir ansiedad extrema. Tanto así, miren, les cuento, ¿ah? Lo que, lo que pasa que una vez me acuerdo que mi esposa, por ejemplo, cuando dio a luz a mi hijita, ¿ya? Lo que pasa es que se había llenado de gases, estaba con distensión abdominal y su peristaltismo estaba disminuido. Entonces el ginecólogo le dice, no, uy, creo que su peristaltismo está disminuido. Puede ser que... ¿Y por qué se disminuye el peristaltismo? Puede ser, por ejemplo, por los fármacos, por ejemplo, los anestésicos que se utilizó en la cirugía, ¿no? Para la cesárea. Entonces, hay fármacos como los sedantes, como los anestésicos, que disminuyen el peristaltismo, jóvenes. Miren, pregunta de examen. Generalmente, profesor, ¿cómo se puede disminuir el peristaltismo a nivel intestinal? Por ejemplo, los sedantes. ¿Qué sedante, profesor? Por ejemplo, midazolam, ¿no? Las benzodiazepinas, el propofol es un sedante, ¿no? Otro sedante, los anestésicos, ¿no? Los anestésicos tipo sevoflurane, ¿no? Sevoflurane, alotano, son fármacos anestésicos y esos fármacos que se utilizan para la cirugía pueden producir disminución del peristaltismo. Entonces, para favorecer el peristaltismo, vamos a dar fármacos que aceleran y como la metoclopramida. Y les cuento, a mi esposa una vez le pusieron metoclopramida y media hora después que le estaba pasando, ¿no? Por la vía de Mendoza, comienza a sentir sensación de angustia. Me dice, Jesús, sácame de acá, ahorita nos vamos, nos vamos. Yo le dije, ¿Qué tiene? Pero le digo, cariño, pero recién te han operado. Le digo, no, vámonos, por favor, vámonos. O sea, sintió una sensación de ansiedad extrema, ¿no? Ansiedad, hizo un poco de taquicardia, ¿no? Y me dijo, no, vámonos, ¿no? Y justo informé a la licenciada y al médico, al ginecólogo tratante, y bueno, y justo le dejaron de pasar la metoclopramida, le estaba pasando por vía endovenosa, ¿no? Y le habían indicado pasarlo en media hora, entonces en ese momento hablé con el ginecólogo y le suspendieron, ¿no? Estaba haciendo un cuadro de ansiedad extrema por la metoclopramida. Los fármacos tienen muchas reacciones adversas, ¿no? Y puede ser también la ansiedad, puede haber tortícolis, puede también, en algunos casos, también puede producir náuseas, ¿no? Aunque esto es para las náuseas, ¿no? Pero puede producir, ¿no? Sí, porque te dan por la náusea y te hace vomitar peor. También puede ser, ¿no? Claro. Es contradictorio. Y claro, el tramadol también, ¿por qué te hace vomitar? Claro, lo que pasa es que el tramadol, habíamos dicho, el tramadol produce lo contrario. El tramadol, o sea, los opioides, aparte de producir en el retraso el vaciamiento gástrico, ¿no? Son fármacos que también actúan a nivel del tronco cerebral, en el centro del vómito, ¿correcto? ¿Ya? Eso es algo importante también. ¿Ya? Hay a nivel del tronco hay el centro del vómito, estimulan el centro del vómito y puede dar también náuseas, vómitos, ¿correcto? Y aparte también disminuyen el peristaltismo, por esto. Muy bien. Gracias por la pregunta. A ver, ¿algo también? ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano?
Nada, doctor, contigo. Ah, ya, muy bien. A las 2:30 hacemos un pequeño break de una pausa de 5 o 10 minutos, ¿ya? Para que puedan tomar algo. A ver, a nivel gastrointestinal vemos, miren, a nivel gastrointestinal, bueno, tiene inervación parasimpática, ¿no? Tiene inervación parasimpática y también tiene inervación simpática, ¿no? Habíamos dicho que generalmente la inervación parasimpática, ¿qué produce a nivel gastrointestinal? El parasimpático. Hace un rato lo mencionamos. ¿Disminuye la contracción y secreciones? El parasimpático Aumenta las contracciones. Peristaltismo. Perdón, el aumenta, ¿no? peristaltismo. Miren, a ver, acá está, acá está. Acá está. El parasimpático, ¿qué es lo que hace? Es- Estimula, ¿no? Estimula, ¿no? Aumenta, muy bien, ¿no? Lo repetía para que no nos olvidemos, ¿no? El parasimpático lo que hace es estimula, o genera los procesos de despolarización, genera ondas en espiga, ¿no? Y aumenta las contracciones y secreciones. Parasimpático aumenta las contracciones y secreciones a nivel intestinal. Mientras que el simpático a nivel intestinal, ¿ah? No estoy diciendo glándulas salivales. Glándulas salivales es lo contrario. Glándulas, ¿no? A nivel intestinal, entonces, el simpático, ¿qué es lo que hace? Disminuye el peristaltismo, disminuye las secreciones. ¿Ya? Muy bien. Miren, profesor, hay algunos casos en los cuales, por ejemplo, acá tenemos el estómago, que se puede producir la gastroparesia. ¿Qué es la gastroparesia? Es una afectación, es una patología en la cual hay una disminución. Paresia es una disminución del movimiento, ¿no? Disminución del movimiento. O sea, hay una disminución del peristaltismo producido, ¿por qué? Sobre todo porque hay daño nervioso, hay daño de las neuronas, ¿no? Lo que les decía ayer, ¿no? En la famosa neuropatía diabética, ¿no? La diabetes es una enfermedad metabólica que va a producir daño macrovascular, microvascular, pero también daño a nivel de los nervios. ¿Por qué, profesor? Porque ustedes saben muy bien que en la diabetes se altera los nervios, los vasos de los nervios, ¿no? Las vasa nervorum, ¿no? Hay daño y bueno, ¿no? Este daño usted sabe muy bien que estos nervios, hay nervios que van a inervar tanto el fundus, el cuerpo, el antro, por ejemplo, nervios como el nervio vago, ¿no? Y si hay lesión, daño, ¿correcto? Esto puede conllevar a disminución del peristaltismo, del movimiento a nivel gástrico. Y esto puede disminuir gastroparesia. Y esta gastroparesia que va a ocasionar que, por ejemplo, que los alimentos, ¿correcto?, estén más tiempo a nivel gástrico. Esto puede originar más reflujo, más distensión abdominal, ¿ya? Perfecto. Por ejemplo, en promedio, ¿cuánto es el tránsito? ¿Cómo es el tránsito a nivel de todo el aparato digestivo? Ayer habíamos mencionado que cuando el alimento o el bolo alimentario pasa por todo el esófago, ¿en cuánto tiempo va a pasar por todo el esófago? Entre 8, 10 a 12 segundos, ¿no? Ayer les mencioné, les dije, ¿no? Entre 8 a 12 a 13 segundos va a pasar el bolo por todo el esófago, ¿correcto? A ver, por ejemplo, a nivel del estómago, en promedio, ¿cuánto tiempo se quedan los alimentos en el estómago? En promedio, entre 1 a 3 horas, ¿ah? Pero esto puede variar. Por ejemplo, si yo tomo solo agua, el vaciamiento gástrico es más rápido o más lento, el vaciamiento gástrico, solo tomando agua. Más rápido. Más rápido, perfecto, más rápido. Profesor, si yo tomo, por ejemplo, probablemente un vaso de agua, a los 20, 30 minutos ya no voy a encontrar nada de agua en el estómago. Probablemente de manera rápida va a pasar a los intestinos. Profesor, si por ejemplo yo consumo mis chicharrones, mi chicharrón, ahí, como medio kilo de chicharrón, probablemente ¿cuánto tiempo se va a demorar para que se dé todo el vaciamiento gástrico? ¿Media hora? ¿1 hora? 3 horas. Más de 3 horas, jóvenes. Generalmente las grasas lo que hacen es disminuir el peristaltismo, disminuyen el peristaltismo, ¿ya? Y ayer habíamos dicho también que las grasas también van a disminuir la presión del esfínter esofágico inferior y eso puede ocasionar las grasas reflujo, ¿no? Reflujo.
Generalmente el vaciamiento, escuchen, el vaciamiento gástrico es más lento, por ejemplo, en las grasas. Profesor, si yo consumo un alimento muy azucarado o con bastante carga osmolar, ¿no? A ver, si comparo, a ver, voy a hacer un ejemplo. Si una persona, a ver, vamos a poner Pedro. Si Pedro solo toma un vaso de agua, ¿no? Un vaso de agua, probablemente este vaso de agua, ¿correcto? El agua, ¿no? El agua en el estómago, probablemente se va a quedar entre 20 a 30 minutos en el estómago y el vaciamiento va a ser más rápido. Pero ¿qué pasa si yo me tomo un vaso de gaseosa, ¿no? Un vaso de gaseosa. Entonces la gaseosa tiene más carga osmolar, ¿correcto? Profesor, ¿por qué tiene más carga osmolar? Por el azúcar, ¿no? Por la glucosa, ¿no? La glucosa. Entonces, ¿cómo será el vaciamiento? ¿Más lento que el agua o más rápido? El vaciamiento va a ser más rápido a comparación con el agua, jóvenes. A ver, vuelvo a repetir. Si una persona toma solo agua, en 20 a 30 minutos se va a dar el vaciamiento. Va a ser un vaciamiento rápido, ¿correcto? Y en 20 a 30 minutos ya no vamos a encontrar nada de agua en el estómago. En promedio, ¿no? En promedio. Pero ¿qué pasa si usted se toma, vamos a poner, ¿no? Un vaso de gaseosa? A los 20, 30 minutos ya todo, o sea, todo ese contenido se habrá dado el vaciamiento gástrico y ya estará en los intestinos. O como es una mayor carga osmolar, se va a quedar un poco más de tiempo. Sí, más lento que el agua. Más tiempo. Más tiempo, muy bien, quedar más tiempo. muchachos. Se va a quedar un poco más tiempo, ¿no? Las cargas osmolares, y eso también es parte de su práctica. Generalmente las sustancias más osmolares, ¿ya? ¿No? Generalmente se van a quedar una mayor cantidad de tiempo, ¿ya? A nivel gástrico, el vaciamiento va a ser un poco más lento, en comparación de soluciones isotónicas, ¿ya? Y es por eso que en promedio los alimentos se van a quedar entre 1 a 3 horas, pero esto puede variar, jóvenes, ¿ah? Puede variar hasta 4, 5, 6 horas, ¿no? Dependiendo cómo es la motilidad gástrica de cada persona. Y a nivel del intestino delgado, o sea, todo el bolo alimentario, ¿no? Va a pasar por todo el intestino delgado en un promedio 3 a 5 horas. 3 a 5 horas, ¿ya? Y profesor, cuando el bolo llega a nivel del colon, ¿cuánto tiempo se va a demorar en pasar por todo el colon? Por todo el colon. Acá el movimiento, el peristaltismo va a ser mucho más lento, jóvenes, mucho más lento, ¿ya? Y generalmente, claro que puede variar de persona a persona, ¿no? Porque hay personas que pueden hacer deposiciones cada vez que van o que consumen alimentos. En promedio se va a demorar entre 1 a 3 días, ¿correcto? Entre 1 a 3 días. Puede variar, ¿no? Muy bien. Porque generalmente a nivel del colon se da la absorción de agua, ¿no? Absorción de agua y electrolitos, ¿ya? Tipos de motilidad. A ver, hasta acá alguna pregunta, jóvenes, en esta parte. Muchachos, ¿hasta aquí alguna pregunta? Sí. Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, hijo. Tenía una pregunta. Es que a veces se suele utilizar el término o la frase de que una persona tiene metabolismo rápido y entonces de lo que come, no sé si lo dijera muy rápido, ¿quiere decir que aumenta el peristaltismo o a qué se refiere? Sí, muy bien, hijo, perfecto. Eso es algo muy importante. Miren, sí, eso es cierto, ¿no? Yo también eso me explicaba, ¿no? Hay personas que comen un montón, una gran cantidad y a las pocas horas están con hambre, ¿no? ¿Pero qué ha pasado? No, pero si has comido ahorita, ¿no? Claro, hay personas que su motilidad intestinal está aumentada, hay personas que su motilidad intestinal está disminuida, ¿no? Y mucho de ellos es un factor genético también, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Y ustedes saben muy bien el factor de la epigenética también, ¿no? De la genética y de la epigenética, ¿ya? Entonces hay personas, cierto, que su metabolismo está más incrementado, su peristaltismo está más aumentado, es por eso que comen y a las pocas horas ya siguen estando de hambre. Pero eso también, ¿no? En algunos casos también implica, por ejemplo, ¿no? Al existir mayor peristaltismo, hay mayor movimiento, hay mayor trabajo, y al existir mayor trabajo, mayor consumo de energía, y al existir mayor consumo de energía, voy a utilizar más los nutrientes, ¿correcto? Y
Por eso también que algunas personas tienden a mantener su peso, ¿no? Constante. Mientras que en otras personas su peristaltismo es más lento, la absorción de los nutrientes es más lento y genéticamente tienden a acumular reservas, ¿no? Eso es cierto. Gracias por la pregunta. A ver, ¿alguien más levantó la mano? Sí, doctor, yo levanté la mano. En caso de la motilidad y la reabsorción de nutrientes, ¿se vería alterada si es que está acelerada? O, bueno, disminuida. Porque, Ajá. o sea, la reabsorción de nutrientes se daría alrededor del intestino delgado, ¿verdad? Correcto, está bien. Si se aumenta la motilidad o se disminuye la reabsorción de nutrientes, ¿estaría alterada? Ah, ya, muy bien, claro, sí, puede ser, ¿no? Hay algunas personas que, hay personas que su motilidad está aumentada, y que también, genéticamente sus mecanismos de absorción intestinal también están aumentadas, algunas personas. Pero hay algunas personas, es que lo que pasa que en medicina todo puede suceder. En medicina no existe la palabra siempre ni nunca, y ustedes eso poco a poco lo están aprendiendo. Hay personas que pueden tener su motilidad aumentada y la absorción disminuye, ¿correcto? No necesariamente el aumento de motilidad va de la mano con aumento de la absorción. Por ejemplo, ¿no? En el caso de las infecciones gastrointestinales, ¿no? Cuando uno tiene una infección gastrointestinal, el peristaltismo está aumentado, pero la absorción no necesariamente está aumentada, ¿no? Muchas veces la absorción implica cierto tiempo y muchas veces la absorción está disminuida, ¿no? Es por eso que tienden a eliminar gran parte de los nutrientes, ¿ya? En conclusión, profesor, en algunos casos hay algunas personas que su peristaltismo está aumentado y su absorción también está aumentada. Pero hay algunos casos, cuando las personas aumentan su peristaltismo, puede ser que su absorción se mantenga o disminuya. Muy bien, jóvenes. Tipos de motilidad a nivel de intestino delgado. Generalmente hay muchos movimientos a nivel del intestino, ¿no? Uno es la peristalsis propulsiva, en la cual va a permitir que avancen los alimentos. Como también hay movimientos de contracción segmentaria, ¿no? Los movimientos de mezcla, ¿correcto? Hay movimientos a nivel intestinal que permiten la mezcla de los alimentos y hay movimientos que también permiten el avance, ¿no? La propulsión o el avance del nutriente, ¿no? Y también hay algunos movimientos, ¿no? Durante el ayuno, por ejemplo, si ustedes no comen absolutamente nada, también se produce, ¿no? La acción del complejo motor migratorio, ¿no? O sea, hay también peristaltismo, ¿no? Por más que uno no coma absolutamente nada. Siempre se generan movimientos intestinales, ¿no? Por ejemplo, si una persona está sin comer y la auscultamos a nivel abdominal, hay movimiento, ¿no? Hay movimiento intestinal, ¿ya? Profesor, ¿y ese movimiento intestinal generado por el complejo motor migratorio, eso qué permite? Permite que las bacterias, por ejemplo, a nivel del intestino delgado no asciendan, ¿no? ¿Ya? Y no vayan, por ejemplo, del intestino grueso, no vaya al intestino delgado o al estómago. A ver, ¿qué factores disminuyen la motilidad intestinal? Por ejemplo, miren acá lo importante, el dolor, por ejemplo, la tristeza, la depresión y miedo son factores que disminuyen la motilidad. Entonces, cuando una persona está deprimida, con depresión, miedo, generalmente disminuye la motilidad. Y hay otros casos en el cual vamos a poner por acá, en los casos, por ejemplo, cuando aumenta la motilidad, en los casos de agresión, de cólera, ¿no? Son situaciones emocionales en las cuales puede aumentar o disminuir el peristaltismo intestinal. Miren, acá podemos ver, por ejemplo, la motilidad del intestino delgado, factores que estimulan la contracción, la colecistoquinina, la bombecina, a nivel del intestino delgado estamos hablando, ¿no? A nivel del intestino delgado, ¿correcto? Los opioides, metaencefalinas, las taquininas, la acetilcolina, son sustancias que estimulan, ¿no? Mientras que también hay sustancias que inhiben la contracción, ¿no? El estímulo simpático, los agonistas adrenérgicos, el CGRP, a ver, tarea, ¿qué es esto? Para que revisen. Ya, profesor, ¿qué es eso? Van a revisar.
Otro, el óxido nítrico, el BIP y el glucagón, ¿no? Son factores que inhiben la contracción a nivel intestinal, ¿no? Acá vamos a ver, miren, acá hay un caso clínico, miren, también vamos a ver el caso clínico de Ricardo. Con esto nos quedamos para ir un rato al break, unos 10 minutos. Por ejemplo, miren, presten atención. A ver, voy a leer, ya, a ver, voy a llamar. ¿Alguien que me ayude a leer, por favor? A ver, ¿quién levantó la mano? Sí, doctor. ¿Su nombre? Brandon Brandon, ya. Brandon, ¿qué más? ¿Apellido? Villegas. Ya, Brandon, por favor, Brandon, hijo, ayúdame a leer, por favor. Ya, dice, caso clínico de Ricardo. Ricardo, de 48 años, vive en Breña, taxista con antecedentes de obesidad, fumador y diabetes mellitus. Su dieta es en base a carbohidratos, frituras, comida rápida, se automedica con AINES por artritis de rodilla. Tiempo de enfermedad, 2 días, que inició su cuadro con dolor tipo ardor en epigastrio. Acudió a emergencias del Hospital Nacional de Mayo, cuyo diagnóstico fue abdomen agudo. Es operado de perforación gástrica por úlcera gástrica. Muy bien, hasta ahí nomás, Brandon, te agradezco, hijo. Miren, este es un caso muy frecuente en el cual los pacientes se complican, ¿no? Y vamos a leer la pregunta número 1. ¿Qué antecedentes tiene Ricardo que están asociados a la úlcera gástrica? A ver, jóvenes, a ver, ¿qué factores tiene Ricardo para que desarrolle úlcera gástrica? Uno, ¿cuál es? Obesidad. La obesidad, ¿no? Fumador. La obesidad genera un estado proinflamatorio, ¿no? Otro, el fumador, ¿no? El fumar se genera más de 200 sustancias, ¿no? Otro, por ahí, ¿quién levantó la mano? El consumo de AINES, doctor. El consumo de AINES, muy bien, ¿no? El consumo de AINES es gastrolesivo, ¿no? Profesor, ¿qué son los AINES? Antiinflamatorios no esteroideos. Por ejemplo, claro, el ibuprofeno, el diclofenaco, el ketorolaco, el naproxeno, ¿no? Muchas de ustedes, por ejemplo, las chicas que a veces consumen naproxeno, el famoso nombre de marca Postan, ¿no? Postan, ¿no? Los AINES, ¿no? Profesor, ¿y por qué toman AINES las personas? Para el dolor y la inflamación. Es muy utilizado en el mundo, los AINES. Ibuprofeno, diclofenaco, ketorolaco, naproxeno, ácido acetil salicílico, ¿no? Conocido como aspirina, también es un AINE. Antiinflamatorio, o sea, baja la inflamación, no esteroideo. Y, por ejemplo, estos fármacos son gastrolesivos, ¿ya? ¿Y por qué tomaba Ricardo? Porque tenía una artritis de rodilla, porque era obeso. O sea, la obesidad es un factor para producir alteraciones de las articulaciones, produce osteoartritis por los AINES. Otro, la diabetes, es un factor, ¿no? Es un factor que está asociado a alteraciones a nivel de la mucosa gástrica. Segunda pregunta, ¿es importante los conocimientos anatómicos y fisiológicos del aparato gástrico en el personal de salud? ¿En ustedes? ¿O no? Muchachos, ¿es importante o no? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, doctor. Ok, ¿por qué es importante? Bueno, es importante porque recordamos que las arterias gástricas están muy cerca a la parte del cuerpo y que en caso de daño podían generar, bueno, o en caso de úlcera podían dañarse, ¿no? Y eso tener más complicaciones. Muy bien, y podría tener hemorragia digestiva, ¿no? Sí, cierto, ¿no? ¿Cuál es su apellido? ¿Un nombre? Castillo, Cristel. Cristel, ¿no? ¿Cristel qué más? Cristel Castillo. Castillo, muy bien, ok. Muy bien, sí, Cristel, perfecto, gracias, hija. Sí, bueno, es importante para evitar complicaciones, ¿no? Una de esas, ustedes saben que el estómago es vascularizado y si esta úlcera progresa puede dañar también estructuras vasculares y eso producir una hemorragia digestiva. En todas las promociones de medicina he visto estudiantes que hacen hemorragia digestiva. Todas las promociones, ¿ah? Por estrés, muchas veces por estrés, por enfermedad, ¿no?
pero hay que cuidarse, estimados estudiantes. Entonces hay que tratar de disminuir estos factores, ¿no? Y miren, bueno, creo que con esto nos vamos un ratito al break. Ya vamos un ratito, unos minutos para que puedan... sí, siempre es buena una pausa, ¿no? Una pausa activa, si no... A ver, son las 2:28, 2:40 iniciamos, ¿les parece? 12 minutos para que tengan, un ratito para que vayan al baño. Sí, doctor, ¿Ya? nos parece bien. ¿Ya? Doctor, 12 gracias. minutitos. ¿Ya? Muy bien. Ya, jóvenes, 2:40 iniciamos, ¿ya? Les espero. Ya viene también continúa lo importante.
Jóvenes, futuros doctores, ¿están ahí? Sí, doctor. Ok, jóvenes, ahí, por ahí están que envíen manitos. Ya, continuamos, ¿ya? Vamos a ver. A ver, muchachos, acá siempre hay un par de preguntas que hacemos en todos los exámenes, ¿ah? Es clásico. Miren, acá tenemos una persona que está consumiendo sus frutas, luego este alimento ingresa por la cavidad oral, luego a nivel del esófago, luego va a ingresar al estómago. Miren, acá tenemos al estómago, hemos amplificado el tamaño del estómago. El estómago tiene su pared. Miren, acá tenemos la pared del estómago, tiene capas, ¿no? Vamos a ver que tiene varias capas. Y en la pared, ¿no? Específicamente en una de las capas, en la mucosa, vamos a encontrar las glándulas gástricas. Esto es un ejemplo. Esto es una glándula gástrica que generalmente la vamos a encontrar a nivel de las mucosas, ¿no? La de la mucosa gástrica. Pero en esta glándula gástrica vamos a encontrar una infinidad de células. Acá tenemos al cuello de la glándula, ¿no? Y en el cuello de la glándula vamos a encontrar, por ejemplo, las células mucosas. Y estas células mucosas producen dos factores de protección, como son el mucus y el bicarbonato, ¿ya? Nunca olvidemos o nunca olviden, estimados estudiantes, que las células mucosas producen dos sustancias de protección de la mucosa gástrica, del epitelio gástrico, que es el mucus producido por estas células mucosas y el bicarbonato. Aparte también existen otras células muy importantes, ¿no? Las famosas células parietales u oxínticas, ¿no? Las células parietales u oxínticas. Lo voy a poner en rojo y en estrellita, ¿no? Que siempre ha sido pregunta de examen. A ver. Esta célula parietal u oxíntrica, ¿qué produce? Produce el ácido gástrico, principalmente el ácido clorhídrico y el factor intrínseco de Castlé. Ustedes saben muy bien que el factor intrínseco de Castlé es un factor muy importante para la absorción de vitamina B12 en el ilion terminal, ¿no? Y también, por ejemplo, el abuso, por ejemplo, de algunos fármacos. Hay algunas personas que se automedican, ¿no? Consumen fármacos, inhibidores de bomba de protones, tipo omeprazol, lansoprazol, ¿no? A veces hay personas que tienen un poquito de molestia gástrica y se toman su omeprazol. Está que les arde un poco el estómago y se toman omeprazol. Están con un poquito de reflujo y se toman omeprazol. Cualquier cosa y se toman omeprazol, el inhibidor de la bomba de protones. Lo que hace el omeprazol es disminuir, el omeprazol sobre todo disminuye la producción de ácido clorhídrico. Pero sobre todo, al consumir muchos inhibidores de bomba de protones, también van a inhibir a la célula parietal. Y si inhiben a la célula parietal por abuso de inhibidores de bomba de protones tipo omeprazol, se va a producir una disminución de los niveles de ácido clorhídrico y también una disminución del factor intrínseco de Castlé. Al disminuir el factor intrínseco de Castlé, también probablemente no se va a absorber la vitamina B12 de manera adecuada y esto esté asociado a anemia, ¿no? Anemia megaloblástica. Otra célula muy importante, muchachos, ¿ya? Es la célula enterocromafín. Acá tenemos a la célula enterocromafín. Profesor, ¿y por qué es importante esa célula enterocromafín? Porque produce histamina y aparte de producir histamina, produce otra sustancia. ¿Qué otra sustancia que tiene que ver con la depresión? Si fuera pregunta de examen, ¿cuál es la otra sustancia que está asociada o neurotransmisor asociado a la depresión, que es producida por la célula enterocromafín?
La, muchachos. Serotonina. Serotonina. Muy bien, doctora. ¿Cuál es su apellido? ¿Nombre? Álvaro, Sofía, doctor. Sofía, muy bien, Sofía, muy bien, muy bien, Sofía. Serotonina, ¿no? Más o menos, ¿no? Le escribo porque es tan importante que merece que le escriba, ¿no? Serotonina. Acá está. Sí se ve, ¿no? Se ve, ¿no? Serotonina. Ok, sí. Entonces, esta célula enterocromafín produce histamina y serotonina. Se dice que los niveles de serotonina en todo nuestro cuerpo, más o menos en el 80-90%, son producidos por estas células, ¿no? Y cuando generalmente está disminuida los niveles de serotonina, es uno de los causantes de depresión. Por ejemplo, yo les cuento, cuando estaba en la universidad, tenía mi enamorada, les cuento, y ella sufría de depresión. Estudiante de medicina en aquella época. Bueno, ahora ya es médico. Sufría de depresión. Tanto así me acuerdo que una vez íbamos a tener examen de fármaco y la llamo y le digo, vamos al examen, ¿no? Te voy a recoger a tu casa. No, me dice, no voy a dar el examen. ¿Pero por qué? Si hemos estudiado. No, no voy a dar, porque no quiero, me dijo. ¿Pero por qué? Y bueno, luego entendí que era un estado de depresión mayor, ¿no? Un estado de depresión mayor influye en tus actividades diarias. No vas a querer comer, no vas a querer ir a la universidad, no vas a querer dar tu examen, no vas a querer trabajar, ir a trabajar, influye en tus actividades diarias, ¿no? Eso ya es algo patológico. Y ella tomaba fármacos para incrementar los niveles de serotonina. Me acuerdo que tomaba fluoxetina, sertralina. Fluoxetina, sertralina tomaba. Fluoxetina, sertralina para la depresión. También hay otros fármacos, ¿no? Cuyo fin de estos antidepresivos, sobre todo, es incrementar los niveles de serotonina, ¿no? Serotonina, no olviden. Algo también cuando ustedes comen sus alimentos, estimados estudiantes, por favor, nunca lo olviden. Cuando ustedes consumen sus alimentos, a ver, voy a llamar. Vamos a tomar lista. A ver. Vamos a ver. Kevin Osvaldo. Kevin, ¿qué más? A ver, vamos a ver. Doctor. Muy bien, Kevin, felicitaciones, está atento. Kevin, la célula enterocromafín, ¿qué sustancias produce? Produce histamina. ¿Y qué más? Muy bien, 50%. ¿Y la otra? A ver. Eran unos cromograninas, algo así. No, ahorita justo lo hemos dicho. ¿Qué tiene que ver con serotonina? Muy bien, Kevin, muy bien. Kevin Osvaldo. ¿Apellido de Kevin? Cruz Aguilar. Cruz, ¿no? Muy bien, Kevin, te felicito, estás atento. Presente también, de paso. Sí, Kevin. Generalmente, claro, ¿no? Produce serotonina y eso está asociado, tiene que ver con la depresión, ¿no? Por ejemplo, hay algunos alimentos para incrementar los niveles de serotonina. Por ejemplo, ustedes saben que el precursor de la serotonina es un aminoácido. ¿Cómo se llama ese aminoácido? Precursor de la serotonina. Para cualquiera. A ver, Jimena Zamora. Triptófano. Triptófano, muy bien, Jimena, muy bien. Triptófano, ¿no? Por ejemplo, ¿saben dónde encuentran triptófano? En el plátano, ¿no? Por ejemplo, en el plátano, ¿no? Generalmente no han visto cuando personas están deprimidas, les gusta consumir su plátano, porque ahí hay triptófano y a partir del triptófano luego se va a transformar en 5-hidroxitriptamina, ¿no? En serotonina, ¿no? Serotonina es importante, ¿no? Que tiene que ver con la depresión. Ya, nunca lo olvidemos. Otro también los chocolates, ¿no? Es por eso con las personas cuando a veces, después que comen chocolates, uy, ya me siento mejor, ya, uy, qué alegría, ya comencé mis chocolatitos, ¿no? Te alegran, ¿no? Porque van a incrementar los niveles de serotonina. ¿Ya? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? ¿Consumen un chocolate? Verdadero chocolate, pues, que tenga, no chocolate Bamba. Y de ahí se siente mejor. Uy, eres lo máximo, me regalaste un chocolatito, dicen, ¿no? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Porque están medios bajetones ahí, ¿ya?
y incrementa sus niveles de serotonina. Por eso es importante, por ejemplo, cuando uno, ya que las células enterocromafines se producen a nivel de las glándulas gástricas, es por eso que cuando ustedes comen un alimento, ese momento debe ser de paz, de tranquilidad, ¿no? ¿Correcto? Para que produzcan buenos niveles de serotonina, ¿no? ¿No les ha pasado cuando después que consumen alimentos liberan serotonina y después, uy, estoy contento, ¿no? ¿Por qué estás contento? Uno le pregunta, ¿no? Ay, ya comía, barriga llena, corazón contento, ¿no? ¿Por qué? Porque está produciendo más serotonina. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, hay algunas acciones, por ejemplo, ¿no? A veces, ¿no les ha pasado? A veces están en la casa, la mamá o el papá les sirve el alimento y uno está comiendo, viendo el fútbol, ¿no? Un decir, ¿no? Un ejemplo. Uno está comiendo. Y al final termina de comer, mamá, estoy triste, no sé qué me pasa, ¿no? O sea, ha estado concentrado totalmente en otra actividad, no concentrado en el alimento y todo eso, ¿no? Por eso es importante que esos momentos de la alimentación sean de tranquilidad, de paz, jamás pelearse cuando uno se está alimentando, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a activar a las células enterocromafines. Continuamos. Muy bien, continuamos. Muy bien. Luego también, aparte de las células enterocromafines, hay las células chief cell, del inglés. ¿Qué significa chief? Jefe. Jefe, ¿no? Así es, la célula jefe. La célula, siempre es el jefe, es el principal, ¿no? Principal, las células principales, ¿ya? No se vayan a confundir con parietales, ¿ah? Las chief cell, conocidas como las células principales, ¿no? El jefe es el principal siempre, ¿no? La cabeza del grupo, ¿no? Las chief cells son las que producen, o células principales, PP, producen pepsinógeno y lipasa gástrica, ¿no? Otro también, por ejemplo, acá importante, es por ejemplo, la célula G, que va a producir una sustancia que también comienza con G. La célula G que produce gastrina, ¿no? La célula G que produce gastrina, ¿no? Gastrina. Y otra célula también importante, la célula D, encargada de la producción de somatostatina. ¿Ya? Miren, son diversas sustancias producidas a nivel de las glándulas gástricas. No olvidemos, estimados estudiantes. Miren, algo también muy importante es que la mucosa gástrica sufre un recambio constante, ¿no? La mucosa gástrica generalmente, ¿no? A cada hora hay un reemplazo de una cantidad inmensa de células, ¿no? Por ejemplo, la mucosa gástrica pierde aproximadamente 30 millones de células por hora. Profesor, ¿pero por qué sucede eso? ¿Por qué? Porque esta está expuesta, por ejemplo, a diversas sustancias, como por ejemplo los jugos gástricos. Y esto van a producir daño de la mucosa, pero por eso existe recambio de manera constante, ¿no? Por ejemplo, se dice que el epitelio de la superficie tiene un reemplazo de todo el epitelio, ¿no? De la superficie gástrica, o sea, se reemplaza en 3 a 7 días. Y algunas células glandulares se reemplazan en meses, ¿no? Entonces, el recambio celular es constante a nivel gástrico, ¿no? Es como la piel, ¿no? La piel también tiene un recambio constante, frecuente, al igual que a nivel gástrico. Miren, acá tenemos pregunta de examen, ¿ya? Miren, siempre hacemos una pregunta de acá, miren, acá está la fija también. Acá tenemos a la célula parietal u oxíntica, miren, esta es la célula parietal oxíntica que estoy bordeando. A ver, voy a bordear. Este vendría a ser la célula, lo estoy bordeando de amarillito, célula parietal u oxíntica. Mire, célula parietal u oxíntica. Esta célula parietal oxíntica se encarga de la producción ¿de qué? De dos cosas, habíamos dicho, muchachos. Así es, ¿no? Ácido clorhídrico y factor intrínseco de Castlé. Por ejemplo, contiguas a las células parietales u oxínticas está la célula G. Esta célula G, por ejemplo, GG, produce gastrina. Y esta gastrina va a actuar a nivel de un receptor.
Esta célula parietal oxíntica tiene receptores para gastrina. Esta célula parietal oxíntica tiene receptores para acetilcolina y receptores para histamina. Cuando son estimulados estos receptores, van a estimular segundos mensajeros y luego también a la bomba de protones, ¿no? Para que produzca hidrogeniones. Y estos hidrogeniones se unen con el cloro y van a formar ácido clorhídrico. Por ejemplo, vuelvo a repetir, cuando la célula G se estimula producto de la adrenalina, por ejemplo, cuando una persona está en estrés, hay algunos casos en los cuales se estimula la célula G. Cuando es estimulada esta célula G produce gastrina. Esta gastrina, hormona, actúa en el receptor de gastrina, que está en la célula parietal, activa segundos mensajeros, activa la bomba de protones, produce hidrogeniones, se junta con el cloro y va a formar el ácido clorhídrico. ¿Ya? Va a formar el ácido clorhídrico. Acá lo voy a escribir. Se junta, el hidrogenión se junta con el cloro para producir HCl, ¿no? Ácido clorhídrico. Más o menos. Entonces, eso es lo que va a hacer la gastrina. Pero también cuando se libera, por ejemplo, ¿no? Acetilcolina, acá, por ejemplo, podemos ver el sistema nervioso entérico, se libera acetilcolina. Esta acetilcolina se une al receptor, ¿no? A su receptor, estimula segundos mensajeros, estimula la bomba de protones y se libera hidrogeniones. Estos hidrogeniones se unen con el cloro y forman con el ácido clorhídrico. Entonces, la acetilcolina también es un factor asociado al incremento de los niveles de ácido clorhídrico. Otro, la histamina. Por ejemplo, hay las células enterocromafines, estas células enterocromafines que producen histamina y serotonina, ¿no? Que van a liberar histamina, liberan histamina, actúan en el receptor de histamina, activa segundos mensajeros, la bomba de protones, se liberan hidrogeniones, se unen con el cloro y forma el ácido clorhídrico, ¿ya? Entonces son las distintas vías para la producción de ácido clorhídrico. Pero en todas ellas vemos que hay un factor en común, que es esta bomba de protones. Entonces, también hay algunos fármacos que van a inhibir. Acá está el signo menos, que significa inhibición. Hay algunos fármacos como ¿los qué? Omeprazol. El omeprazol, muy bien, ¿no? El omeprazol, el pantoprazol, el lansoprazol, el esomeprazol, ¿no? Pertenecen a la familia de los inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Generalmente, profesor, ¿y cuándo damos inhibidores de bomba de protones? Por ejemplo, en casos de úlcera. Doctores, ustedes van a dar eso, ¿ah? En caso que un paciente tenga una úlcera, en casos de hemorragia digestiva por úlcera, en casos de una gastritis severa, vamos a dar inhibidores de bomba de protones. Y este inhibidores de bomba de protones tipo omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, ¿no? Pantoprazol, inhiben a esta bomba. Y si inhibe esta bomba, ¿qué ya no se va a producir? Si inhibo esto, ¿qué ya no se va a liberar? Ácido clorhídrico. Ya no se libera hidrogeniones, ya no se une con el cloro y ya no se produce ácido clorhídrico. Dice la literatura, cuando uno utiliza inhibidores de bomba de protones, disminuye la producción de ácido clorhídrico entre un 80-85%. 80-85%. ¡Wow, profesor! Eso es lo que hace, ¿no? Entonces ya tenemos mecanismo de acción. Mira, hemos visto enfermedades, fármacos y dónde actúan, ¿ya? Hay también, a ver, ¿alguien levantó la mano? Yo, doctor, una consulta. Sofía. ¿Por qué también dan esto, por ejemplo, omeprazol cuando utilizan corticoides, pero en altas dosis? Ah, ya, muy bien. Gracias, hija. Miren, lo que pasa que, a ver, para responder ese, a ver, ¿alguien por ahí creo que está levantando la mano para responder? ¿O era otra pregunta? No, doctor, era para apagar la mano, pero bueno. Ah, ya, está bien. Ah, lo que pasa que, miren, lo que pasa que los AINES, había mencionado que los AINES son gastrolesivos, había comentado. ¿Por qué, profesor? Porque los AINES actúan a nivel de la ciclooxigenasa, que es una enzima, y esta es enzima encargada de la producción de prostaglandinas, ¿no? De prostaglandinas. Entonces, cuando uno consume AINES, se va a producir una inhibición de la ciclooxigenasa, disminución de las prostaglandinas, y al final se va a producir un mayor daño a nivel gástrico. ¿Ya? Otro fármaco que también produce gastrolesión son los corticoides.
Los corticoides a altas dosis tipo prednisona, dexametasona, tipo metilprednisolona, hidrocortisona son gastrolesivos. Es por eso cuando uno utiliza corticoides a altas dosis, probablemente va a producir alteración de la mucosa gástrica, entonces tenemos que dar un fármaco para tratar de proteger, ¿no? Disminuir los niveles de ácido, por eso que algunos médicos utilizan de manera simultánea, cuando dan corticoides, que es un fármaco gastrolesivo, ¿correcto? Damos un gastroprotector. Y eso es, y por eso damos inhibidores de bomba de protones. ¿Se entendió? Sí, doctor. También hay otros fármacos como por ejemplo, los inhibidores de receptores H2, ¿ya? Estos son los receptores H2, receptores para histamina. Hay receptores H1, hay receptores H2, ¿no? Y sobre todo estos son receptores H2, ¿ya? H2. Y hay fármacos que van a inhibir este receptor. Y si se inhibe este receptor, ya no va, ¿no? Activar segundos mensajeros, no estimula a la bomba de protones y va a haber, disminuye los niveles de hidrogeniones. Entonces, acá están los fármacos, por ejemplo, ¿cómo se llaman estos fármacos que inhiben a los receptores H2? Dígame un fármaco que inhibe a los receptores H2. Ranitidina. Ranitidina, muy bien, hija, muy bien. Pregunta de examen también, ¿no? Hay fármacos como los inhibidores, acá está signo negativo. Inhibidores de los receptores H2, por ejemplo, la ranitidina, por ejemplo, la cimetidina, la famotidina, pero de ellas la más utilizada es la ranitidina, ¿no? Inhibe y de esta manera también disminuye parcialmente la producción de ácido clorhídrico, pero disminuye alguna literatura dice en un 20, 30, 40%, ¿no? Es menor. Pero ¿en qué casos yo voy a disminuir sustancialmente? Cuando utilizo inhibidores de bomba de protones, ¿no? Porque voy a actuar aquí específicamente en la bomba, ¿correcto? Muy bien, ¿alguien levantó la mano? Sí, doctor, buenas tardes. Hijo. Soy Sebastián Sarria. Que yo tengo entendido, la ranitidina está en proceso de descontinuación por un componente que posee, ¿no? Que es NDAM, si mal no me equivoco, que es productor de cáncer, tanto de pulmón, de estómago y de riñones. Por eso, ¿cómo se llama? No hay otros tipos de antagonistas de lo que es H2. Ah, ya, sí, miren, ya, muy bien, hijo, miren, le cuento, ¿no? De los antagonistas de los receptores H2, la ranitidina, todos los fármacos producen complicaciones, les cuento, ¿no? Por ejemplo, el uso continuado de omeprazol también puede producir cáncer gástrico, también, ¿correcto? O sea, los fármacos cuando se utilizan se tienen que utilizar por cierto tiempo, pues, uno no puede hacer abuso de los fármacos, futuros doctores, ¿correcto? No se pueden automedicar de manera frecuente. Por ejemplo, del grupo de los antagonistas de los receptores H2, la ranitidina es el que menos reacciones adversas produce, porque había otros fármacos como la cimetidina y la famotidina que producían, por ejemplo, ginecomastia, les cuento, alteraciones renales, ¿no, profesor? O sea, en el hombre desarrollaba las mamas. Sí, está escrito, revisen, ¿no? Les dejo como tarea, revisen, ¿no? A veces también es importante revisar, ¿no? Por ejemplo, y sí, claro, sí se utiliza, pero para casos, por ejemplo, de gastritis, ¿no? No casos severos, sí, lo utilizamos, te cuento, ¿no? En mi hospital lo utilizamos, en la mayoría, lo que pasa que se utiliza por cierto tiempo, no hay que hacer abuso de los fármacos, ¿no? Pero sí lo utilizamos, ¿ya? Muy bien, pero siempre teniendo cuidado. ¿Por ahí alguien levantó la mano? Así era para aclarar respecto a la pregunta del compañero. Es que eso depende también de, por ejemplo, en Estados Unidos la FDA sí ha solicitado su retiro y el EMA también en Europa, pero en nuestro caso el Digemit todavía no, o sea, sigue en la prescripción de uso de medicamentos de nosotros y es por eso que se sigue usando
Así que depende más bien del Ministerio de Salud que de otra cosa. Pero sí lo retiraron porque tenía niveles de un cancerígeno mayor a los aceptables. Muy bien, hija, muy bien, Sofía. Cierto, miren, hay muchos, claro, va a depender también de la idiosincrasia de la población. O sea, hay algunos fármacos que a un tipo de población les puede producir más daños que a otros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los japoneses, por el tipo de raza, ¿no? Las características genéticas, ellos presentan una mayor predisposición así inmensa a qué tipo de cáncer, los japoneses. ¿Sabían ustedes? Por su predisposición genética, los chinos japoneses presentan una mayor predisposición a tener cáncer gástrico. Muy bien, hijo, perfecto, cáncer gástrico, ¿no? Entonces, son muchos factores, pero gracias, Sofía, sí, cierto, en algunos lugares se ha retirado, pero aún se sigue utilizando nosotros. Por ejemplo, ¿no? Hay algunos países, por ejemplo, en el mundo, que, por ejemplo, no utilizan fenitoína, que es un anticonvulsivante, pero nosotros lo seguimos utilizando, ¿correcto? Porque hay una infinidad de factores, ¿no? ¿Ya? Entonces, y como también lo mencionaba, ¿no? O sea, todo fármaco, como diría Paracelso, todo fármaco en exceso, todo fármaco en gran cantidad es veneno, como decía Paracelso, ¿no? Por eso no abusamos de los fármacos. ¿Ah? La mayoría de fármacos producen muchas reacciones adversas. Gracias, hija. Gracias también por la aclaración también, ¿no? Bueno, eso ya lo hemos mencionado. A ver, en cuanto a la secreción gástrica, por ejemplo, la mucosa gástrica posee dos tipos de glándulas, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, las glándulas oxínticas o gástricas, la que vimos hace un rato, y también las glándulas pilóricas, ¿no? Las glándulas pilóricas. Por ejemplo, las glándulas oxínticas generalmente van a formar ácido. Aparte de eso, también secretan ácido clorhídrico, pepsinógenos, factor intrínseco y moco, ¿no? Lo que hemos mencionado hace un rato. Pero también hay las glándulas pilóricas que están cerca al píloro, generalmente, cercano a la región del antro, ¿no? En esta región sería la región donde están las glándulas pilóricas, ¿ya? Que principalmente, ¿qué producen, profesor, estas glándulas pilóricas? Producen moco, ¿no? Moco y la hormona gastrina, ¿no? Mientras que las células parietales suboxínticas, que ya lo mencionamos, secretan, por ejemplo, ácido clorhídrico, ¿no? Y va a mantener un pH en el estómago, ¿no? De 0,8 a 2, ¿no? A 2, ¿no? Van a ser los niveles de pH a nivel del estómago, ¿no? En promedio, de 0,8 a 2, alguna literatura dice de 0,8 hasta 3, el pH del estómago, ¿no? Es un pH generalmente ácido. Y como es un pH ácido, también la mucosa gástrica tiene factores protectores, como el mucus, ¿no? Como el mucus, como el bicarbonato, que está adherido a la mucosa y de esta manera evita el daño, ¿ya? Acá mencionamos también el factor intrínseco de Castells, es esencial para la absorción de vitamina B12, ¿no? Es secretado por las células parietales, ¿no? Junto al ácido clorhídrico. Eso ya lo mencionamos varias veces. Acá están las fases de la secreción gástrica, jóvenes. Miren las fases de la secreción gástrica. ¿Qué significa esto? Miren, son 3 fases de la secreción gástrica. A ver, vamos a mencionar, profesor, ¿cuáles son esas 3 fases de la secreción gástrica? La fase... ¿Qué fase, jóvenes? Díganme las 3 fases. Cefálica. 1, fase cefálica. Muy bien. Segundo, la fase gástrica. Miren, acá está. Miren, hasta lo estoy subrayando para que nunca se olviden. Miren, ¿ah? La fija. Tercero, la fase intestinal. Miren, hasta con colorcitos les pongo para que no se olviden. A ver, fase de la secreción gástrica. ¿Qué significa esto, profesor? A ver, profesor, no entiendo. ¿Cómo es esto? Hay una fase que se llama la fase cefálica. O sea, cuando uno, imagínense, cierren los ojos, uno imagina un alimento, imagínense un alimento, algo que les guste, a ver, algo que les guste. Comer, algo que les guste comer. ¿Las qué? Muchachos, ¿algo que les guste comer? Salchipollo. ¿Salchipollo? Ya, está bien. Salchipollo, otro. Chifa, chifa.
Su chifa, ¿no? Su chifita, rico, ¿no? Su cevichito, ¿no? Su cevichito, su arrocito con pollo, con su papita a la huancaína, imagínense, ¿no? Su arrocito con pollo, Bizcochuelo. su bizcochuelo, imagínense, su churrasco, Tallarines rojos. su tallarín, ¿no? Su tallarín rojo, su tallarín verde, miren, imagínense ese tallarín con, ¿no? Con su churrasco, ¿no? Ese tallarines verdes que prepara su mamá o la persona especial que los engríe, ¿no? Miren, yo ahorita estoy imaginando esos alimentos y ya he comenzado a salivar. De verdad, no, o sea, si ustedes realmente se concentran en los alimentos, imaginen el alimento, uno comienza a activar la fase cefálica y se secretan más secreciones. Por ejemplo, se secreta más secreción salival. Por ejemplo, el imaginar va a llevar estímulo, por ejemplo, al centro vagal a nivel bulbo raquídeo, luego lleva información por las fibras aferentes, ¿no? Del nervio vago, ¿correcto? Y esto lleva inervación al estómago y se van a secretar más secreciones gástricas. Profesor, o sea, ¿solo imaginar? Sí, solo imaginar. Es por eso que cuando usted ve un alimento, cuando usted huele un alimento, cuando usted toca un alimento, cuando usted, ¿no? gusta o prueba un alimento, cuando utiliza sus sentidos, esto favorece a que se generen secreciones, ¿no? Eso es en un 30%. O sea, un 30% de las secreciones a nivel gastrointestinal es por la fase cefálica. Por eso que es importante cuando ustedes coman un alimento, imaginen, estén viendo la televisión así, ni ven el alimento, ¿no? Si ven ahí, la cuchara, comen, la cuchara, comen, la cuchara, comen. Entonces la pregunta, ¿se dará la fase cefálica de manera adecuada, jóvenes? Si están concentrados en otra cosa, solo comen alimentos. No se da adecuadamente porque se altera la visión, ¿no? Lógica. Claro, esto es importante, muchachos. El estímulo visual, olfatorio, táctil, imaginativo es importante que ustedes se generen, ¿no? Generen un tiempo y digan, ¿no? Saboreen lo que tienen. Uy, qué riquísimo. Miren, vean las características del alimento. Uy, mira ese cevichito, miren, con su ajicito. ¿Correcto? Bueno, eso va a generar secreciones gastrointestinales en un 30%. Otro es la fase gástrica, ¿no? ¿Qué quiere decir? Cuando ingresa ya el alimento, y lo habíamos mencionado, eso va a distiende las paredes. Hay un estímulo en la zona de relajación receptiva que habíamos mencionado, que estaba entre el fondo y el cuerpo. Y esta dilatación del estómago, ¿correcto? Esa dilatación va a generar reflejos nerviosos y reflejos vagales y va a generar, ¿no? secreciones a nivel gástrico. Se va a generar también una mayor secreción de gastrina, ¿no? Mayor secreción de los jugos gástricos, ¿correcto? Y eso influye más o menos en un 60%, o sea, un 60% de las secreciones, porque se da cuando ingresa el alimento en el estómago, se distiende, ¿correcto? Y eso genera más secreciones. Y también cuando ya el alimento pasa del estómago, ¿no? Del antro pasa al duodeno, cuando pasa al duodeno, ¿correcto? Se da la fase intestinal. O sea, cuando el alimento o el bolo ingresa en el duodeno, se induce para la secreción de una pequeña cantidad de jugo gástrico, ¿no? En un 10%. O sea, cuando el alimento ingresa al duodeno, también se producen secreciones gastrointestinales. Ya no olvidemos, las 3 fases. Y acá está lo que hemos dicho, ¿no? A esto ya para que ustedes puedan leer. Es lo mismo lo que les he dicho, o sea, el resumen. Hay una fase cefálica, ¿no? En la cual se estimula, ¿no? Y también hay, profesor, así como hay factores estimuladores de la secreción gástrica, ¿hay factores inhibidores? Sí. Por ejemplo, pero existe un equilibrio, ¿no? Generalmente. Por ejemplo, la interleuquina 1, las prostaglandinas y el factor estimulante, la corticotropina, producen inhibición de las secreciones, ¿ya? De las secreciones, no olvidemos. Hay también una fase gástrica, es lo mismo que hemos dicho, ¿no? O sea, miren, acá está, se ve bonito, miren. O sea, cuando ingresa el alimento, distiende las paredes, estimula la zona de relajación receptiva, se estimulan reflejos locales, dados ¿por qué? Por la distensión del estómago, eso va a generar, miren acá, secreciones, ¿no? Secreciones, miren, qué bonito, ¿ah? Y esto genera el 60% de las secreciones a nivel gastrointestinal, la distensión. Es por eso, por ejemplo, en un hospital, ¿no? A veces cuando los pacientes están críticos, delicados, se le coloca una sonda
y se le pasa nutrición en infusión continua, ¿no? Porque están delicados. Pero cuando el paciente ya está... Profesor, ¿y en infusión continua más o menos cuánto de nutrición se pasa por hora? Por ejemplo, se le puede pasar más o menos entre 30 a 50 mililitros por hora, ¿no? De manera continua, por una sonda nasogástrica. Y si, por ejemplo, ya eso es sobre todo cuando el paciente está crítico, delicado, muy grave, se le da nutrición en infusión continua. Y yo pregunto, ¿esa nutrición en infusión continua hará distensión del estómago o no? Si es muy poquito. Jóvenes. Muchachos. No, pues no hay distensión del estómago. Es por eso cuando el paciente ya sale de la etapa crítica, ¿no? Ya salió del ventilador mecánico, ya no está con shock, entonces ya se le inicia la nutrición en bolos, Ya no le daremos en infusión continua, ¿no? A 30, 40, 50 mililitros por hora. Le daremos nutrición ya en bolos, ¿no? 200, 300, 400 de volumen en bolos. Y eso es más fisiológico. ¿Por qué es más fisiológico, profesor? Porque distiende el estómago, un mayor volumen, distiende el estómago, estimula reflejos locales y eso produce más secreción. ¿Ya? No olvidemos. Siguiente. Y última fase, la fase intestinal, ¿no? Algo también importante es que durante el día, miren acá, vemos, por ejemplo, ¿no? Los niveles en miliequivalentes de las secreciones, ¿no? De ácidos a nivel durante el día. Acá vemos las horas. Y vemos que durante todo el día, miren, los niveles de secreciones varían, ¿no? Entre las 8 y 12 del mediodía, los niveles, ¿no? De ácidos están bajas, ¿no? Entre 2 a 4 miliequivalentes por hora, pero luego durante el almuerzo, durante la tarde incrementan, ¿no? Y durante la noche también aumentan las secreciones de ácido, jóvenes, ¿ah? Eso que muchas veces es por eso que si usted come mucho en la cena, puede producirse más reflujo porque se incrementan los niveles de ácidos en la noche. Muy bien, y esto varía durante el día. Miren, acá hay una gráfica en la cual es el título Producción de ácido gástrico de reposo y durante la estimulación máxima. Por ejemplo, miren, en una persona normal, acá vamos a sobre todo ver estos dos puntos. Miren, vamos a ver. En una persona, a ver, con ojo lo me voy a poner. En una persona normal, en condición normal, ¿correcto? En reposo, más o menos, ¿cuántos miliequivalentes de ácido gástrico se producen por hora? 1 a 5, ¿no? 1 a 5 en reposo. Y, por ejemplo, en una persona normal, por ejemplo, ¿no? Cuando está alimentándose, cuando está nutriéndose, probablemente van a incrementar los niveles de los ácidos gástricos. Profesor, pero hay algunas enfermedades como el síndrome de Zollinger-Ellison, en la cual es un tumor secretor de gastrina. ¿Qué va a pasar con esos niveles? ¿Qué va a pasar, jóvenes, con esos niveles de ácido a nivel basal? ¿Aumentan, disminuyen? ¿Cómo van a estar? Aumentados, ¿no? Miren, imagínense. Hay tumores como el tumor de gastrina del Zollinger-Ellison, en el cual se incrementa de manera significativa. Va a incrementarse a 10 a 30 miliequivalentes por hora, ¿no? Y, por ejemplo, cuando el paciente se está nutriendo, su capacidad máxima, la cantidad máxima que se puede producir es entre 30 a 80 miliequivalentes por hora, ¿no? Es por eso que, miren, hay algunos casos de personas que pueden tener úlceras a repetición, ¿no? A veces tiene úlceras, hemorragia digestiva, uno le da tratamiento, meses después vuelve a hacer úlceras, uno le da tratamiento y de ahí en repetidas veces se hace episodios de úlceras, ¿no? De lesiones a nivel gastrointestinal. Entonces tenemos que ya ver otras posibilidades, ¿no? No vaya a ser que tenga un tumor secretor de gastrina, ¿ya? Hay algunos casos, jóvenes, por ejemplo, vamos a ver acá, por ejemplo, en la anemia perniciosa, o sobre todo en la anemia perniciosa, o sobre todo, ¿saben cuándo? Cuando uno hace un abuso de los inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Cuando una persona hace un abuso de los inhibidores de bomba de protones, ¿no? Y también en los casos de anemia perniciosa,
se va a inhibir a la célula parietal boxíntica. Inhibe la bomba de protones. ¿Y qué va a pasar con los niveles de ácidos gástricos? De ácido clorhídrico. Disminuye, ¿no? Disminuye en el reposo. Miren, y va a disminuir de manera significativa. Generalmente cuando uno utiliza inhibidores de bomba de protones o en algunas patologías como la anemia perniciosa. Y acá también vemos algunos casos, jóvenes, por ejemplo, de úlcera gástrica, úlcera duodenal, en la cual también varía los niveles de los ácidos, ¿no? A ver, profesor, usted varias veces ha dicho que a nivel del estómago produce jugo gástrico. Y la mayoría de personas pensamos que jugo gástrico solo es ácido clorhídrico. Y eso es falso. Cuando hablamos de jugo gástrico, hablamos de la secreción gástrica. Por ejemplo, miren, esto es el estómago. Miren, acá vemos, miren, esto vendría a ser el jugo gástrico. Miren, ¿ah? Este es el jugo gástrico. Y miren, y este jugo gástrico principalmente, ¿qué contiene? En un 99.45%, ¿qué contiene este jugo gástrico? ¿Qué contiene? Agua. Agua, ¿no? El jugo gástrico, o sea, se producen jugos intestinales, jugos gástricos, y ese jugo gástrico tiene principalmente agua. Profesor, ¿y tiene sustancias sólidas? Sí, menos del 1%, un 0.55%. ¿Y esas sustancias sólidas de qué están constituidas? De sustancias orgánicas e inorgánicas. Dentro de las sustancias orgánicas, tenemos al pepsinógeno, a la mucina, gelatinasas, ureasas, anhidrasa carbónica, ¿no? Esos componentes. Tenemos a la catepsina, gastrixina, la renina gástrica, el factor intrínseco de Castlé y lisosimas, ¿no? Que son componentes orgánicos, ¿no? Que se producen, que tiene el jugo gástrico. Todo eso tiene el jugo gástrico, ¿ah? Entonces, profesor, ¿el jugo gástrico tiene enzimas? Sí, tiene enzimas, ¿no? Tiene enzimas. Tiene, por ejemplo, hormonas, tiene hormonas, ¿no? Tiene proteínas, sí, ¿no? Como la mucina. La mucina es una proteína de protección, ¿correcto? Pero también tiene componentes inorgánicos como el ácido clorhídrico, el cloruro, como el cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio, fosfato cálcico, fosfato de magnesio y bicarbonatos, ¿no? Profesor, ¿bicarbonato también tiene el jugo gástrico? Sí, todos estos componentes tienen el jugo gástrico. Acá vemos, por ejemplo, miren, esta es una gráfica muy interesante. ¿Por qué? Porque miren, esto es el plasma. El plasma tiene electrolitos, ustedes saben muy bien. El plasma tiene agua, tiene sodio, tiene cloro, tiene bicarbonato, potasio. Pero también a nivel de los jugos gástricos, también tienen electrolitos, ¿ah? Los jugos gástricos también tienen electrolitos, tiene sodio, potasio, hidrogeniones, aparte también cloro, ¿no? Todo esto, ¿no? También tiene, en conclusión, los jugos gástricos también tiene electrolitos. Acá hay factores que estimulan a la célula parietal. ¿Cuáles son los factores que estimulan a la célula parietal? Miren, por ejemplo, eso ya lo hemos mencionado. Factores que estimulan, positivo, a la célula parietal, y si lo estimulan, ¿qué produce más? Ácido clorhídrico, ¿no? Produce, flechita para arriba voy a poner, ¿ya? Para que no se olviden, miren. La célula parietal produce más ácido clorhídrico, pero ¿cuáles son los factores estimuladores? Por ejemplo, la gastrina, ¿no? Hemos dicho que la gastrina estimula la célula parietal y produce más ácido clorhídrico. Otro, la histamina. La histamina es un factor estimulante y produce más ácido clorhídrico. Otro es el calcio. El calcio es otro factor estimulante que estimula la célula parietal para la producción de ácido clorhídrico. Otros, el estímulo del nervio vago, ¿no? El nervio vago. El nervio vago, el estímulo del nervio vago, ¿no? Valga la redundancia, estimula esta célula parietal para que se produzca más ácido clorhídrico. Ya, no olviden. Así como hay factores estimulantes, también hay factores inhibitorios, ¿no? Disminuye, voy a poner flechita para abajo, disminuye la producción de HCl, ¿no? Disminuye la producción de HCl. Por ejemplo, ¿qué disminuye la producción de HCl? Por ejemplo, la somatostatina, miren acá está, la somatostatina. La somatostatina inhibe
a la célula parietal y por ende disminuye la producción de ácido clorhídrico, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes qué célula produce somatostatina? Lo dijimos hace un rato. ¿Qué célula? Lo dije hace un rato. A ver, alguien. No, la célula enterocromafín produce histamina y serotonina. La célula D. La célula D, ¿no? La célula D, y esta célula D se encuentra en la glándula gástrica, ¿no? Muy bien, hijo, muy bien. Hay otros factores que también inhiben a la célula parietal, ¿no? Como la secretina, neurotensina y el péptido YY, ¿no? El péptido YY. El péptido YY, ¿quién produce el péptido YY? El páncreas, ¿no? El páncreas produce el péptido YY, por ejemplo. Todas estas sustancias, secretina, neurotensina, péptido YY, ¿qué van a hacer? Inhiben a la célula parietal, y si inhiben a la célula parietal, disminuye la producción de ácido clorhídrico. Miren, acá están los factores citoprotectores, o sea, estas son sustancias que protegen a la mucosa gástrica, como por ejemplo, profesor, el mucus, ¿no? El mucus es un factor que protege, citoprotector de la mucosa gástrica. Otro, el bicarbonato. Por ejemplo, acá tenemos, miren, acá tenemos el mucus y el bicarbonato, y gracias a este mucus y bicarbonato, ¿no? Alrededor de las células de la mucosa gástrica, ¿qué pH se va a mantener? Miren, ¿qué pH? Jóvenes, un pH neutro, un pH 7, ¿no? O sea, gracias a esa capa de mucus, a ese bicarbonato, se mantiene un pH, ¿no? Y eso es una citoprotección, un mecanismo de citoprotección. Y por encima de eso ya vamos a encontrar el ácido clorhídrico, ¿no? Y el ácido clorhídrico me va a dar pHs entre 0,8 hasta 2, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Y miren, acá hay un caso clínico, con esto vamos a acabar, por ejemplo, porque me imagino que algunos tienen sus actividades prácticas. Miren, acá tenemos, por ejemplo, miren, acá voy a dar lectura, con esto terminamos. Caso clínico de Fabiola de 46 años, procedente de Breña, con antecedentes de hipotiroidismo, por tiroiditis y Hashimoto, y madre con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, acude a consulta por presentar sequedad de ojos, ardor ocular de elevada intensidad y sequedad de boca, dificultad para pasar las comidas y heridas en cavidad oral. Examen físico, cavidad oral reseca, se evidencian úlceras en cavidad oral. Al examen de fluoresceína, o sea, un examen para ver los ojos, ¿correcto? Se evidencian erosiones corneales. Miren, este es un examen de fluoresceína en la cual se ven erosiones corneales. El examen de laboratorio, anticuerpos antinucleares extraíbles positivos, anticuerpos ENA positivos y anti-RO y anti-LA positivos. Son exámenes de laboratorio para ver si es que existe un factor inmunológico, ¿no? Y esta es una enfermedad inmunológica. ¿Cómo se llama esta enfermedad inmunológica, jóvenes? En la cual hay compromiso ocular. Si no me equivoco, es el Sjögren. Es el Sjögren, ¿no? Es el Sjögren, ¿no? Sobre todo, la enfermedad de Sjögren es una enfermedad inmunológica en la cual afecta a las glándulas salivales, a las glándulas de los ojos. ¿Y qué pasa, profesor? Disminuyen esas secreciones, disminuyen la secreción ocular y disminuyen la secreción bucal. Y si disminuyen, entonces va a producir lesión de los ojos, lesión de la boca, ¿no? Todo esto, ¿no? Eso se conoce como síndrome de Sjögren, es una enfermedad autoinmune, ataca las glándulas, ¿no? Que producen lágrimas y saliva, ¿no? ¿Qué produce síndrome de ojo seco, queratoconjuntivitis, seroftalmia, serostomía? Muy bien, jóvenes. Entonces, hasta ahí nos quedamos, estimados estudiantes. Sé que algunos ya empalman con su profesor de práctica. Y bueno, ¿no? ¿Estuvo bonito o no estuvo bonito? ¿Estuvo interesante o no? Miren, ¿qué tal? ¿Estuvo interesante o no? Futuros doctores, estuvo espectacular. ¿Ya? Gracias por su paciencia. Gracias por su paciencia, ¿no? Entonces, hasta acá nos quedamos, ¿ya? Por favor, nos vemos la próxima semana, ya que hacemos las coordinaciones con nuestro delegado Carlos. Y la próxima semana tenemos 2 clases más, ¿no? 2 clases más. ¿Ya, jóvenes? Hasta ahí nos quedamos. ¿Ya? Cuídense, por favor. Éxitos en su examen, muchachos, mañana. Y a las 4... Doctor, muchas gracias. Muy bien. Y a las 4 me veo con mis grupos de práctica, ¿ya? A las 4, con mi grupo de práctica. Muy bien. Hasta luego, doctor. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Ok. Kevin, levantó la mano, hijo. Por ahí.